Del teleférico. Este fue un espacio solicitado por Innovación Humana. Ser jurado en las elecciones subnacionales 2026 es un acto de responsabilidad ciudadana. Garantizas que el voto de cada boliviana y cada boliviano cuenten y que el proceso sea justo y legítimo. Este 22 de marzo llega a tu recinto electoral a las 6 de la mañana con tu cédula de identidad y memorándum de designación. Recibirás la maleta electoral e instalarás la mesa de sufragio. Elecciones subnacionales. Tribunal Electoral Departamental de La Paz. La Cruz del Sur. Se siente ya, aquí está. Radio Cruz del Sur te acompañará. Es la luz que señala el camino de la vida. 76 años. El equipo está listo. Todos entramos a la cancha. Ya comienza Los Dueños de la Pelota. Señoras y señores, amigos de los Dueños de la Pelota, muy buenas tardes. Ya estamos a través de Radio La Cruz del Sur 95.2, frecuencia modulada. Les saluda Alberto Funes en este día jueves 12 de marzo. Esta es la edición central del programa con todo el material que les hemos preparado. Saludos cordiales para Álvaro Andrés Funes, aquí en Los Dueños de la Pelota. Neto, muy buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo te va, Alberto Funes? Amable audiencia de Los Dueños de la Pelota. El placer de estar para todos ustedes a esta hora del mediodía. Una tarde, se está portando bien, ha salido el sol, Alberto, y afortunadamente está haciendo en la ciudad de La Paz cierto calorcito. Exactamente. El equipo boliviano tuvo que cambiar de planes en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra por la lluvia en la capital oriental. Cambió de lugar de entrenamiento, tenía pactado entrenar a las 9 de la mañana, finalmente lo hicieron a las 10 de la mañana con 10 minutos, donde claro, muchos colegas no pudieron alcanzar a esta rueda de prensa, la zona mixta, que seguramente lo van a hacer al finalizar la práctica, Alberto. Exactamente, ya con el capitán del equipo boliviano, el plantel de Oscar Villegas está delineando lo que va a presentar frente a Trinidad y Tobago, porque Luis Hacking fue el más reciente incorporado en el plantel boliviano. Y hoy realizó precisamente su primer entrenamiento al mando del profesor Oscar Villegas. Hoy, mañana y el día sábado son 3 prácticas las que va a tener Luis Hacking, y dependerá del profesor Oscar Villegas si es que lo va a incluir desde el minuto inicial para el partido del día domingo ante Trinidad y Tobago. Ya hemos hablado entonces de la selección boliviana, seguramente en el curso de los próximos minutos llegarán más informes que los daremos cuenta a través de Los Dueños de la Pelota, pero quiero arrancar con el panorama internacional porque ayer un partido inolvidable, una final adelantada entre Real Madrid y el conjunto de Manchester City. Pocos se imaginaron que Real Madrid le iba a meter 3 y con 3 de Valverde al equipo de Guardiola. Exactamente, Pedro Alberto Funes, tú lo decías, una final adelantada. Para el Real Madrid fue un partido de octavos de final. Le ganó por 3-0 en el Santiago Bernabéu al conjunto del Manchester City, donde va a ser muy complicado tratar de revertir esa llave. Aunque claro, el Manchester tiene que jugar como dueño de casa y va a confiar también en todo su poderío. Ayer Erling Haaland finalmente fue anulado. Sí, un dispositivo realmente muy importante el que presentó Real Madrid para que Haaland no saque provecho de todo su potencial. En Inglaterra va a ser distinto, ¿no es cierto? Real Madrid no va a ser el equipo agresivo de ayer y entonces seguramente tomará previsiones y ahí el equipo de Guardiola tratará de sacar ventaja. Luego de la victoria 3-0 con 3 goles de Federico Valverde, habló el técnico de Real Madrid, Álvaro Arbeloa, que dijo lo siguiente después de la gran victoria. Bueno, creo que ha sido el partido donde más hemos seguido el plan que teníamos. Creo que hemos sido hoy un equipo con mayúsculas, que es lo que necesitamos ser para ganar cualquier partido. Está claro que, lo dije desde el primer día, que este vestuario está lleno de grandísimos jugadores, pero necesitamos ser también un gran equipo.
para ganar al Manchester City o para ganar al Elche, y eso es lo que necesito que mis jugadores crean, que tienen que ser un equipo, tienen que tener mentalidad colectiva, tener claro lo que queremos hacer cuando no tenemos el balón, lo que queremos hacer cuando tenemos el balón. Son futbolistas evidentemente con una calidad diferencial, pero son mejores aún si todos tienen una misma idea y si la cumplen como han hecho hoy. Real Madrid neto, cuando tiene la pelota, tiene un dispositivo táctico. Cuando pierde la pelota, tiene otro dispositivo táctico. Para recuperar inmediatamente el esférico. Es decir, cambia en un solo partido. Los jugadores ya saben, perdimos el balón y ahora trabajamos con línea de 4, por decirte. Ganamos o recuperamos el balón y ahora trabajamos con línea de 3. ¿Te das cuenta cómo se mueve el equipo de Real Madrid? Igual el Manchester City. Claro, es un dispositivo que lo ha ido insertando Arbeloa. A pesar de que no está tanto tiempo como estratega del conjunto de Real Madrid, los jugadores trabajan esto permanentemente, Alberto. Y este dispositivo no es que se aprenda ahora con este estratega, sino que es el sistema europeo que se viene trabajando desde que ellos han iniciado en el fútbol formativo en Europa. Ahora, lo de Valverde, tremendo, ¿no es cierto? Te decía esta mañana, lo vimos poniendo la pierna para evitar un centro. Ajá. Ahí cerca de su arquero, y después estaba haciendo el gol. Mira cuántos metros tuvo que transitar para primero defender y luego atacar de gran manera, con mucha sabiduría. Lo de Federico Valverde realmente es impresionante. Eso quiere decir, Alberto, que no es pues un jugador que te va a aguantar o solamente dura como en el fútbol boliviano un tiempo. Ayer Federico Valverde, si le ponían minutos para que se siga añadiendo este partido, o si hipotéticamente se iban, por ejemplo, a la ronda de la largue, tranquilamente seguía jugando al mismo nivel, porque físicamente se trabaja de otra manera. Claro, el fútbol moderno tiene esa condicionante. Si no estás bien físicamente, te pasa factura, ¿no es cierto? Y ayer Valverde demostró que no solamente en lo físico, también en lo mental está en un nivel extraordinario. Ayer un pelotazo de su guardameta, ¿no es cierto?, de cerca de 40 metros. De Courtois. De Courtois. Sí. Él controló la pelota, para el primer gol. Un control orientado para dejar la pelota hacia adelante, lo rebasó a su defensor, es decir, a su marcador, avanzó como 20 metros, lo ninguneó al arquero porque se hizo un autopase, encontró el ángulo, casi se le cierra el arco, pero logró tocar la pelota para encajar el balón para el 1-0. Tremendo gol para que toda la gente que estuvo en el Bernabéu lo festeje definitivamente. Bueno, así ganó el conjunto de Real Madrid, lo hizo por 3-0 con hat-trick precisamente de Federico Valverde, y en el minuto 74, cuando tenía la oportunidad de marcar un cuarto tanto de penal, Vinicius fue el encargado de amarrar esa oportunidad. Exactamente, aquí está Federico Valverde, la figura del compromiso. Increíble, uno sueña siempre con noches así. Agradecer a los compañeros que me dan la confianza necesaria para poder estar bien anímicamente. Agradecer al cuerpo técnico, a la gente que siempre está apoyando, aunque ha sido una temporada difícil, siempre nos han ayudado, nos han apoyado, entonces agradecer. ¿Ha sido uno de los mejores o el mejor partido de tu carrera? Sí, seguro, sobre todo en goles. Disfruté mucho hoy el fútbol, hacía bastante que no disfrutaba un partido de esta forma. Estoy contento, estoy alegre, pero sobre todo por el triunfo del equipo. Dices disfrutando mucho, yéndote más arriba, te estás convirtiendo, en el último partido marcaste en Liga, hoy haces 3 goles, casi como si fueras un delantero. Sí, intento, es lo que me pide el entrenador, que intente llegar de segunda línea, que ataque. Hoy teníamos mucho más jugadores para tener el balón en el mediocampo, entonces intenté atacar mucho más. Los jugadores hoy me han dado pelotas increíbles, así que agradecerles. 3 goles de Federico Valverde para una noche inolvidable. Real Madrid con un equilibrio extraordinario, porque no solamente fue contundente en ataque, tú ya lo decías, con Vinicius pudo haber marcado el cuarto gol, ahí mostró ineficacia en una jugada con balón detenido. Vinicius, agrandado, no pudo concretar ese tanto, ¿no es cierto? Pero defensivamente también fue un equipo equilibrado Real Madrid, porque yo lo veía, por ejemplo, a este belga de 23 años, Doku, que va por el sector izquierdo para el Manchester City, que intentaba desbordar, un jugador con mucha habilidad, pero la defensa muy concentrada, iban 2 a marcarlo, y cuando era gran problema este Doku, iban 3, y es así como se tiene que marcar, y esto viene indiscutiblemente de Arbeloa, ¿no es cierto? Este Doku es muy peligroso,
hay que marcarlo entre 2 y si es necesario, entre 3. ¿Tú consideras que tras la salida de Carlito Ancelotti, Arbeloa es el entrenador que puede solucionar los conflictos internos en el plantel de Real Madrid? Porque han pasado varios estrategas, Alberto. Sí, de momento le están saliendo las cosas, ¿no? Sí. De momento le está saliendo a pedir de boca. Ahora, Valverde, ¿es el mejor jugador sudamericano en este momento? Por encima de Vinicius. Yo creo que sí, y ni siquiera solamente sudamericano. A nivel mundial es en este momento candidato a ganar el Balón de Oro al final de la temporada, indiscutiblemente. Es decir, ¿qué le faltaría para que pueda ganar el Balón de Oro? Que siga por el mismo camino. Que Uruguay se considere campeón de la Copa del Mundo. Por ahí, mira, eso aportaría muchísimo, ¿no es cierto? Pero en este momento, con el Real Madrid, es un jugador distinto, porque te defiende, te ataca, te hace goles. El segundo tanto, otra jugada extraordinaria, ¿no es cierto? Él ya conocía la panorámica del arco contrario, porque él salió en diagonal y ahí de media vuelta encajó al segundo palo. El arquero no pudo encontrar el balón porque ya el balón le había ganado por la rapidez mental de Federico Valverde. Bueno, fue fundamental la figura para el conjunto de Real Madrid. No sé qué piensan ustedes. Uno dirá, la llave está abierta, cuando generalmente dicen esto los hinchas ingleses. Yo digo que la llave está abierta. Sí, tú dices, Alberto. 3 goles, sí, son importantes, tendrá que capitalizarlo el equipo de Real Madrid, pero en Inglaterra, Manchester City va a hacer una tromba. Va a intentar llegar rápidamente al primer tanto y si así sucede, por ahí llega un segundo y el panorama se va a complicar para Real Madrid. Por eso digo, la llave está abierta. Ahora, obviamente que Real Madrid intentará hacer lo suyo, ¿no? Un gol de Real Madrid y se acabó la llave. Y se acabó la llave, pero claro. Entonces, seguro ya está trabajando en ese sentido Pep Guardiola, que salió consternado del partido, pero no hay tiempo para lamentos. Ya está trabajando el partido de vuelta. Aquí está Pep Guardiola. Sí, el resultado es contundente, nos quedan 90 más, no sé, tengo que verlo, me da la sensación de que no ha sido tan malo, 3 veces que en la primera parte en 3 goles, por la calidad que tienen, siempre la sensación de transición siempre la tienen, porque puedes hacer muy buena transición en los primeros metros, pero la capacidad de controlar esos 2 primeros 3 pases para luego contactar la siguiente línea, correrte, pero la cantidad de veces que hemos llegado a la línea de fondo, sobre todo los primeros minutos, pero incluso en la segunda parte, y nos ha faltado probablemente el último pase, han defendido bien, muy solidarios como siempre son, muy bajos, y luego la sensación de transición siempre es dar resultados duros, porque hemos empezado bien, pero no, ahora es tiempo para cenar, descansar y día a día nos iremos animando. Muy bien, tiempo para descansar, para reparar y para, por supuesto, planificar lo que se viene, ¿no es cierto? Insisto, con estos equipos se puede esperar cualquier cosa, pero claro, ha dado un paso gigante Real Madrid para meterse a cuartos de final de la Champions League. Cuando se enoja mucho Pep Guardiola, Alberto, ¿qué es lo que hace? Se agarra la cabeza. Y claro, como no tiene pelo, no tiene cabello, Pep Guardiola, se nota obviamente los rasguños que lo deja precisamente la tensión de un partido. Sí, lo hemos visto en más de un partido. En más de un partido, ¿no? Bueno, ¿qué estará pensando? Es otro genio, Pep Guardiola, pero lo de Arbeloa también importante, ¿no? Porque creo que ha encontrado la respuesta de un grupo de futbolistas que con Xavi Alonso era reacio. No han encontrado un hombre de la casa. ¿Perdón? Han encontrado a un hombre de la casa que se identifica precisamente con el Real Madrid. Sí, pero Xavi también era hombre de la casa. Pero pasaba algo. Yo creo que Arbeloa es un hombre mucho más pragmático y yo creo que las contingencias a veces llegan para dar soluciones. Uh-huh. Y la salida de Mbappé para mí fue una contingencia y la solución para encontrarlo a un Valverde intratable. Porque estando Mbappé, creo que esto no hubiese sucedido. Este es un criterio muy personal. ¿Tú qué piensas? Que para mí no es la solución. Desde que se fue Kylian Mbappé, muchos decían vas a brillar en el Real Madrid. Se ha demorado demasiadas temporadas, pero finalmente ha demostrado que no es pues el jugador galáctico. Pero en el PSG, cuando estaba Mbappé, era un problema. Claro, no ganó nada tampoco. Pues, pero era un problema para Luis Enrique, ¿no es cierto? Tenía que enseñarle a marcar a Mbappé y perdía tiempo en vez de planificar otras cosas. Mbappé en ese sentido no es muy generoso. A propósito, el PSG también logró una magnífica victoria, ¿no? El día de ayer. Por 5 tantos contra 2 ganó el Paris Saint-Germain
asegurando también su presencia para el partido de revancha, pero con una gran ventaja de haber marcado 5 goles. Claro que le hicieron 2, pero bueno, ahí está el poderío también de su entrenador. Ahora, los ingleses, los de Chelsea, también aguardarán el partido de vuelta. Insisto, esa va a ser más difícil para mí que el Chelsea pueda dar la vuelta. ¿Sí, tú crees? Sí, Chelsea totalmente. en Inglaterra también es un equipo peligroso. A ver, hay que esperar lindos partidos de vuelta los que tendremos. De momento, este es el panorama completo con el trabajo de Nacho Laurel, lo que sucedió ayer en la Champions League. Resultados de Champions League. La jornada de este miércoles cerró con resultados vibrantes, empezando por el empate 1-1 entre el Bayer Leverkusen y el Arsenal, un duelo de pizarras donde el planteamiento táctico de Kasper Hjulmand logró neutralizar el juego de posesión de los Gunners en el Bayer Arena. En el Santiago Bernabéu, el Real Madrid se impuso con un contundente 3-0 ante el Manchester City, gracias a una noche histórica de Fede Valverde, quien se vistió de héroe absoluto al anotar los 3 goles del encuentro, demostrando un despliegue físico y una contundencia que dejaron sin respuestas al sistema de Guardiola. Por otro lado, el Bodo Glimt dio la nota alta al golear 3-0 al Sporting de Lisboa, ratificando su espectacular rendimiento colectivo y confirmando que su estadio en el Círculo Polar Ártico es un territorio hostil para cualquier gigante europeo. Finalmente, el Paris Saint-Germain venció 5-2 al Chelsea en un partido de locura que se resolvió en una ráfaga ofensiva imparable tras un tenso empate parcial. Los parisinos lograron una ventaja fugaz pasando del 2-2 al 5-2 definitivo en cuestión de minutos, dejando a los Blues casi fuera de combate. Los dueños de la pelota. 12:16, luego de la pausa, Neto, tenemos el panorama de lo que sucedió anoche en el Siles. Ganó el Tigre, lo hizo por 3-0, fue contundente. No me gustó mucho el fútbol que presentó en los minutos iniciales el equipo del profesor Eduardo Villegas, sin expresión en cuanto a ataque se refiere, cambió todo el tridente y bueno, después llegaron los goles para el conjunto de Die Strongest. De todas maneras está clasificado, en la llave final terminó derrotando por 6-2 al conjunto de Oriente Petrolero y ahora el fin de semana debe medirse ante el conjunto de Real Oruro. Después de 2 goles que convirtió Carmelo Algarañaz, en conferencia de prensa le preguntaron qué se siente con este gran momento que se vio esta noche, el no estar convocado a la selección boliviana de fútbol. Tenemos la respuesta luego de la pausa en Los Dueños de la Pelota. Los dueños de la pelota. Los dueños de la pelota. Jugamos en equipo. En Samsung, todos somos hinchas incondicionales de la Verde y sabemos que cuando juega la Verde, la hinchada aparece en todas partes. Y Samsung tiene un sorteo para los que nunca dejan de alentar. Compra un producto Samsung en promoción y regístralo en nuestra página web para participar del sorteo de cientos de premios para hinchas incondicionales. Y la gran oportunidad de vivir la Copa en México con 2 viajes dobles al repechaje y 5 viajes dobles a los octavos de final. Mayor información en samsung.com.bo/hinchas incondicionales. Actividad autorizada y fiscalizada por la Autoridad de Juegos. Equipos homologados por la ATT. Sabor Gaucho, una marca registrada. Gordo, de las que te pedé, gordo. ¿Que yo me pierdo? Yo no me pierdo de nada, negro, si yo sé dónde estamos. Sabor Gaucho, ahora en Obraje, calle 17, detrás de la gasolinera. Pedidos al 278-8801. La calidad del arriero ahora es Sabor Gaucho. Hola Carmen, ¿sabías que este 22 de marzo hay elecciones subnacionales? ¿En serio? ¿Cómo es eso? Ese día elegiremos al gobernador de La Paz y alcalde de nuestro municipio. ¿Y cómo hago para votar? Cuando llegues a tu mesa de sufragio, presenta tu cédula de identidad, firmas la lista de habilitados y te entregarán 2 papeletas de sufragio, una departamental y otra municipal. La papeleta departamental tendrá 3 franjas y la municipal 2. En la papeleta departamental marcarás 3 veces, una en cada franja. En la papeleta municipal marcarás 2 veces. Luego depositas las papeletas en las ánforas de sufragios respectivas. Elecciones subnacionales. Tribunal Electoral Departamental de La Paz. Conéctate a la velocidad que necesitas. En Sirio Telecomunicaciones te ofrecemos planes de internet de alta velocidad con precios accesibles para que navegues, estudies, trabajes y disfrutes sin interrupciones. Visítanos en Miraflores, Avenida Buche, esquina Guatemala, número 1180.
Llámanos al 720-97-769 o 720-09-793. Sirio Telecomunicaciones, el Internet que une tu familia. Internet para todos. Esta empresa está regulada y fiscalizada por la ATT. Sirio Telecomunicaciones. ¡No escuché la campana! Porque Mickey te ama. ¿Quieres ser un campeón? Practica con los campeones. Escuela de Boxeo Matador Mamani. Sé el mejor, sé todo un ganador. Aprende a ser un campeón. Escuela de Boxeo Matador Mamani. Contamos con los mejores instructores y entrenadores de Bolivia. Entrenamiento de lunes a viernes. Mañanas de 10 a 12 del mediodía. Tardes de 17 a 19 horas. Noches de 19 a 21 horas. Inscripciones abiertas. Entrenador Freddy Matador Mamani. Coliseo Cerrado Julio Porelli Viterito. 706-99-271. Escuché la campana. Un round más. Los dueños de la pelota. 12:20. El equipo de The Strongest ganó 3-0. Uno viendo el tablero diría 3-0. The Strongest, magnífico. Sí, pero no fue, obviamente, el partido. No fue el partido que, claro, ellos hubiesen querido tener, ¿no? Seguro, porque, por ejemplo, marca Ventura en el primer tiempo el 1-0. Después largos minutos donde no puede marcar el segundo. Ahora, ¿cómo llega el primer gol del Tigre, Alberto? ¿Por una jugada elaborada? No. Fue Carlos Ventura que sacó un zapatazo de otro partido. Exactamente, porque había apelado al remate de media distancia, le costaba ser profundo al equipo de The Strongest y ahí donde Ventura fue efectivo. Terminó el primer tiempo con ese resultado 1-0, comenzó el segundo periodo y vino una jugada que pudo haber cambiado la historia del partido. El gol del empate que se pierden dos jugadores de Oriente Petrolero. Primero le queda a Gilbert Álvarez. Sí. Todo el arco para definir y pifia. Y en esa acción le deja el balón, porque llegaba por la izquierda, el Pollo Flores. ¿Por qué le había iniciado la jugada? Y el Pollo engancha correctamente para encontrar un mejor perfil. Encontró todo el arco para definir y la mandó a cualquier parte. Le pegó con la cara externa del botín derecho. Sí. Y eso hizo que la pelota incluso saliera. Era con la parte interna, ¿no? O pegarle con el empeine en su totalidad, Alberto, pero con mucha potencia. Era simplemente reventar la portería. Pero hizo todo lo contrario y ahí perdió la posibilidad de igualar en el resultado. Después ingresó más tarde al Garañaz y convirtió 2 golazos. Y claro, la victoria contundente del Tigre 3-0 sobre Oriente Petrolero. Eduardo Villegas habló en conferencia de prensa. Más allá de esta victoria, que fue contundente, él quiere mucho más del equipo. No quiero quedarme con algo que todavía no es el potencial que estamos queriendo, que estamos buscando. Vamos mejorando, en eso hemos coincidido todos, vamos bien, pero no nos conformamos con eso. Decía hace un rato en alguna otra pregunta que el potencial de estos jugadores va a dar muchísimo más, no hay techo en ese sentido. El potencial va a dar mucho más en la medida en que se vayan entendiendo entre ellos y ya vamos a través de este concepto teniendo mejoría. Ahí está Eduardo Villegas pidiendo que el grupo siga trabajando para tener un rendimiento mucho mejor del que mostraron el día de ayer, porque Eduardo es exigente y claro, apunta a ser campeón y en este momento considera que esto no le va a alcanzar y entonces tiene que seguir mejorando el rendimiento del equipo atigrado, con un Carmelo Algarañaz Neto intratable. Pocos minutos en el campo de juego, pero se mandó un golazo para el 2-0 y después acompañó una maniobra para empujarla y marcar el 3-0. Así como el Pollo Flores se perfiló para su mejor pierna, rematar con pierna derecha, lo hizo Carmelo Algarañaz. Le llegó la pelota a este jugador, lo iba marcando Jordan Santa Cruz. Lo dejó en el camino a Jordan Santa Cruz porque hizo un excelente enganche. Inmediatamente salió Alejandro Torres para achicar su portería y la verdad que todo estaba achicado. Para marcar el gol, lo único que tenía que hacer Carmelo Algarañaz, porque era la única oportunidad, no era clavársela a la izquierda, a la derecha, por debajo de las piernas, no había nada. E hizo lo impensado Carmelo. Picó esa pelota, apenas la puntilló, hizo un sombrerito extraordinario y de esa manera llegó el segundo gol del Tigre. En menos de 30 segundos, 2 gestos técnicos de un goleador. Primero sacarse la marca de un buen defensor como Santa Cruz
y luego ponérsela por encima al guardameta, ¿no es cierto? Ahí necesitas estar muy maduro, porque tienes que aprovechar fracción de segundos para tomar decisiones, y las dos decisiones magníficas de Carmelo. Sí, la verdad que sí, y el segundo llega tras un centro de Coaglio, donde simplemente Carmelo tiene que cachetear esa pelota. Pero había que estar ahí. Pero había que estar ahí, porque yo recuerdo algún otro compromiso, por ejemplo en la final del torneo de verano, centro por el sector izquierdo y estaba Dorni Romero. ¿Qué hizo Dorni Romero, Alberto? La mandó a cualquier parte. La mandó pues a la tribuna, mientras que acá Carmelo Algarañaz, con mucha calidad, empuja esa pelota, cachetea simplemente y marca el tercer tanto definitivo. Si el partido de ayer se jugaba hace una semana, tremendo problema para Oscar Villegas, porque él dijo, voy a convocar a 3 delanteros. Y hace una semana estaba expulsado, pues, Carmelo Algarañaz. Claro, por eso te digo, si este partido se jugaba hace una semana, estos 2 goles lo hubiesen puesto en la lista. ¿Y aquí lo hubiera sacado, Alberto? No sé, ese es el problema que hubiese tenido Oscar Villegas. Aquí está Carmelo Algarañaz, le preguntaron sobre el tema. Sí, el deseo siempre está, ¿no? Trabajo para eso, trabajo para que cuando me den la oportunidad yo pueda responder de la mejor manera. Respeto las decisiones. Quizás el cuerpo técnico vio que me falta algo y nada, trabajaré para llegar a mi máximo nivel. Si bien participé en toda la eliminatoria, creo yo que bueno, están los que merecen estar y bueno, mi apoyo va a ser al 100% con la selección, mi deseo de que clasifique va a ser al 100%, así que bueno, trabajaré para volver al lugar que siempre quiero estar, ¿no? El técnico de Oriente Petrolero, David González, español de nacimiento, dice que se queda con el crecimiento que está expresando el primer plantel. Condicionados los equipos cruceños cuando vienen a La Paz y entonces eso hace que bajen su rendimiento. Pero hemos visto algunas piezas que han rendido, lo de, ¿cómo se llama este chico? Me olvidé. Mirko Tomiano. Mirko Tomiano. Gran rendimiento, ¿no es cierto? El lateral izquierdo, Contreras, también sí. Otro muy buen jugador. ¿Cómo usted, Alberto? Este de Santa Cruz. Jordan Santa Cruz, es volante de contención. Sí. Y ayer estaba improvisado. Claro, como volante, como marcador central, ¿no? Porque, sí, como stopper izquierdo. Claro, jugó con línea de 3 el equipo de Oriente. Desde el entrenador ya condicionado, ¿te das cuenta? Si Oriente venía a jugar de igual a igual, claro, tomando ciertos reparos, seguramente que le complicaba más al Tigre. Pero no puedes de jugar con una línea de 5, demasiados reparos, cuando además habías perdido el partido. La obligación de Oriente Petrolero era salir del momento inicial y marcar el gol que lo deje tranquilo y pelearle y tratar de forzar a los penales. Ay, el Pollo Flores. ¿Para qué viniste? El pollo está flaco, pues está pollo todavía, Alberto. Bueno, aquí está el técnico de Oriente Petrolero, el señor David González. Nos vamos insatisfechos obviamente porque no conseguimos un resultado positivo, tratamos de quedarnos con lo bueno que hace el equipo, tratar de mejorar todos los errores que cometemos o todas aquellas acciones que todavía están por mejorar. Me quedo con los 15 primeros minutos donde creo que hemos salido al partido muy bien, el resto del partido hasta el minuto 70-65 creo que nos hemos ceñido mucho al plan de partido que habíamos planteado, de hecho hemos tenido la ocasión para poder empatar el partido y el 70-90 pues bueno, ya con el cansancio acumulado y con la eliminatoria abajo, pues obviamente la goleada pues ha sucedido y bueno, era algo que podía pasar. El equipo de Die Strongest de estos partidos está sacando mucho crecimiento, muchas conclusiones. Tercera victoria al hilo del profesor Eduardo Villegas. Así es. ¿Cuántos extranjeros utilizó el equipo de Die Strongest el día de ayer? 5 extranjeros. Con la reglamentación tiene que además utilizar solo 4 y 2 juveniles. Y un sub-23 y un sub-20. 2 juveniles, pues, por eso. ¿No es cierto? Entonces eso va a recomponer. Y ya está trabajando Eduardo Villegas en eso. Ayer ingresó un futbolista para... Dylan Saavedra para ya ir ganando minutos de juego. Y Fabricio Coaglio, que tiene 22 años, que prácticamente va a ser el jugador que va a presentar para hacer un sub-23. Y lo está haciendo bien Fabricio Coaglio como extremo izquierdo. Te doy un trabajito. Kevin Salvatierra, ¿cuántos años tiene? Pero hay otros jugadores como, por ejemplo... Yamil Portuncho, Santiago Melgar. Marcador central es Portuncho. Ese Dylan Saavedra, Alberto, tiene 19 años. 19 años. Sí, no, Kevin Salvatierra ya no es pues juvenil. ¿Cuántos años tiene? Te digo ahorita. Bueno, entonces, está viendo alternativas Eduardo Villegas. Lo vamos a escuchar precisamente al técnico de Die Strongest, que ya está trabajando en ese sentido, porque a la vuelta de la esquina parece lejos, abril.
el torneo oficial. Kevin Salvatierra tiene 24 años. Uy, se pasó, ¿no? Claro, al igual que Mirko Tomjanovic. Y entonces tendrá que tener algún otro grupo de futbolistas para tener alternativas en juveniles. Eduardo Villegas. De a poco estamos introduciendo jugadores sub-23 y sub-20 en cada partido, procurando que puedan tener minutos y bueno, la dificultad siempre va a estar basado en el rendimiento de los jugadores sub-20 y sub-23 y por supuesto también de las posiciones. Tenemos en varios sectores del campo jugadores en ese rango de edad y bueno, ahora hemos probado a 2 y bueno, los siguientes partidos también estaremos viendo a otros. Afónico terminó Eduardo Villegas. Pero se gritó demasiado, Alberto. Pero había que gritar. Tanto así, pero... El 1-0 no era prenda de garantía y casi llega el gol del empate. Si lo escuchamos ahí en la conferencia de prensa, ¿no? Realmente, ¿sabes quién le hacía renegar a Eduardo hartísimo? ¿Quién? Sotomayor. Sí, el primer balón que tocó, mira, 3 minutos tocas la pelota en un partido. Y en el primer balón que tocó, la pifió. Sí. Entonces no es lo mejor. Pases imprecisos. Hay que trabajarlo mentalmente. No se asocia. Entonces no es el mejor recambio que tiene en este momento el Tigre. Santiago Melgar es una alternativa por esa zona. 20 añitos tiene. 20 añitos, pero me hay que gusta darle mucho continuidad. Jonathan Bustos, Alberto, pero no le están dando continuidad al argentino. Me parece que las horas de este jugador Bustos son contadas en el conjunto de 10 tronos. Bueno, ganó y eso es lo importante. Esto te tonifica para seguir trabajando y seguir mejorando. Die Strongest con una victoria, clasificado a semifinales, está entre los 4 Sí, en ese momento mejores del repechaje. Debe enfrentarse con Real Oruro. Y hay fechas de... Para mí el partido va a ser el día sábado. Todavía no se ha manifestado la comisión de competiciones, pero para mí el partido va a ser el día sábado en la ciudad de Oruro, para que no se interponga el horario con el partido de la selección boliviana de fútbol. No nos olvidemos que la selección, ¿a qué hora va a jugar, Alberto? A las 4 de la tarde. A las 4 de la tarde. Y habitualmente en Oruro, ¿a qué hora se juega? A las 4, a las 5, pero no se juega en horario nocturno. Bueno, a propósito, el día domingo estaremos desde las 15 horas con la transmisión de fútbol, acompañando a la selección boliviana de fútbol. Momento de la pausa, son las 12 del mediodía con 31 minutos. Los dueños de la pelota. Los dueños de la pelota. Jugamos en equipo. ¡No escuché la campana! Porque Mickey te ama. ¿Quieres ser un campeón? Practica con los campeones. Escuela de Boxeo Matador Mamani. Sé el mejor, sé todo un ganador. Aprende a ser un campeón. Escuela de Boxeo Matador Mamani. Contamos con los mejores instructores y entrenadores de Bolivia. Entrenamiento de lunes a viernes. Mañanas de 10 a 12 del mediodía. Tardes de 17 a 19 horas. Noches de 19 a 21 horas. Inscripciones abiertas. Entrenador Freddy Matador Mamani. Coliseo cerrado Julio Porelli Viterito. 706-99-271. Escuche la campana. Un round más. Sabor Gaucho. Una marca registrada. Gordo, de las que te pedé, gordo. ¿Que yo me pierdo? Yo no me pierdo de nada, negro. Si yo sé dónde estamos. Sabor Gaucho. Ahora en Obraje, calle 17, detrás de la gasolinera. Pedidos al 278-8801. La calidad del arriero ahora es Sabor Gaucho. Entrena con los mejores equipos en las 3 sucursales de Energym El Primero, ubicadas en el Megacenter, Las Torres Mall y Acuazul de Miraflores. Y aprovecha nuestra balanza de bioimpedancia que mide con precisión tu grasa y masa muscular. En Energym Megacenter disfruta además de sauna, invita a un amigo y si se inscribe te damos 100 bolivianos de descuento. Mejores equipos, mejores resultados. Energym, el primero. Después de 10 años de espera, una de las bandas más importantes de rock en español vuelve a Bolivia. No te va a gustar. Está de regreso. No te imaginas lo que me hace sentir. Viernes 13 de marzo, Cochabamba, Alice Park. Sábado 14, La Paz, Teatro al Aire Libre, Jaime Larena. No te va a gustar. El concierto. Preventa de boletos ya disponible en Ventic.com. Para más información, One Entertainment o al 769-20001. Es ahora o quizás dentro de otros 10 años. Los dueños de la pelota.
Gracias por estar con los dueños de la pelota. Estamos llegando a todo el país, Neto, ¿no es cierto? Estamos en Tarija, en Sucre, en Cochabamba, en Oruro. Exactamente, en Potosí también estamos, en Tupiza a través de 97.3 Radio Universitaria, en la capital del estadio Radio Sucre, Radio Capital y la red Chuquisaqueña. Y por supuesto por la onda de La Cruz del Sur, Radio La Cruz del Sur, estamos para todo el país. 21 jugadores están trabajando ya con Oscar Villegas en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra. Los que destacan son, por supuesto... 22, Alberto. ¿Por qué? Ayer eran 21 con los invitados y como llegó Hacking... incluido Hacking, 21. Guillermo Vizcarra, Marcelo Torres, Lucas Macazaga, Jerónimo Gobea y el jugador Luis Hacking son los que llegaron del exterior del país. Bueno, ayer sacábamos que eran 17 los que se incorporaban, más 4 invitados, habían 21, más la llegada reciente de Hacking son 22. Bueno, por lo menos ya puede hacer fútbol el profesor Oscar Villegas. Claro, el 70% ya está trabajando bajo las órdenes de Oscar Villegas y ahí estamos sacando algo de ventaja con relación a Surinam, ¿no es cierto? El día 16, después del partido con Trinidad y Tobago, se van a incorporar Roberto Carlos Fernández y el lateral derecho ex Bolívar, Yomar Rocha. Entonces con eso se va a ir nutriendo mucho más el grupo de jugadores al mando de Oscar Villegas. Bueno, va a ser importante en la medida que lleguen sin mayores problemas. Todavía se desconoce bien si ha evolucionado o si ya ha superado la lesión Yomar Rocha. Recordemos que en su último compromiso no pudo terminar el mismo, ha tenido que ser sustituido por una dolencia y habrá que ver y valorar el informe que va a presentar precisamente Yomar Rocha para la selección boliviana de fútbol. Así es, un sorbito de inmortalidad es nuestro nuevo sector para homenajear a quienes aportaron con el fútbol y el deporte nacional. Vicente Arraya, la flecha le decían, tremendo arquero. Aquí está, un sorbito de inmortalidad. Un sorbito de inmortalidad para conocer a nuestras leyendas del deporte nacional. Un sorbito de inmortalidad. Vicente Arraya, la flecha andina, primer boliviano Foresport. Consagrados periodistas e historiadores ubican al orureño Arraya entre los deportistas top de la historia del país. No solo fue el primer elemento que sacó su talento al exterior, sino quien, gracias a sus históricas voladas, el representativo nacional se libró de goleadas en múltiples ocasiones de entrañable expectativa futbolística. Jugó a nivel internacional en el Club Atlético Atlanta de Buenos Aires, Argentina, y en el país militó en estos planteles: Calaveras, Oruro Royal, New Players, Club Atlético Alianza, Die Strongest y Ferroviario. Vicente Arraya nació en Oruro en 1921 y falleció en 1992 a los 70 años. Un sorbito de inmortalidad para conocer a nuestras leyendas del deporte nacional. Un sorbito de inmortalidad. La flecha andina, Vicente Arraya. ¿Tú de qué arqueros te acuerdas, Neto, desde que estás en esto del periodismo deportivo? Me acuerdo mucho, por ejemplo, de El Cóndor Machado. Me acuerdo de, obviamente, El Gato Fernández. De Leonardo Fernández. Sí, Fernández. Leo Fernández, un gran guardameta, pero además el tipo era modelo, ¿no? También. Claro, dentro de los guardametas que me acuerdo, lo más reciente, por ejemplo, y que jugó durante gran parte del inicio de mi carrera, Daniel Vaca. Sin duda alguna, hoy por hoy, presidente del comité de fútbol del conjunto de Die Strongest. Me gustó mucho y me maravilló lo de Matías Dituro, por ejemplo. Sí. Gran guardameta chileno que llegó al conjunto de Bolívar, que duró muy poco, porque realmente es un gran guardameta que hoy está todavía en el fútbol español. ¿Te das cuenta? Entonces, dentro de esos arqueros me gustó. Nunca me voy a olvidar, por ejemplo, de Pedro Higa, la sandía voladora. Bastante bajito, gordito, pero el tipo volaba, ¿no? Y le daba resultados a su plantel, a su equipo. Sí, tantos arqueros que tuvo el fútbol boliviano, Carlos Arias. Del exterior llegó en su momento Tomás Encono para reforzar a Bolívar. Después Carlos Leonel Truco, ¿no es cierto?, que estuvo en la selección del 63. Carlos Conrado Jiménez, y ya me estoy yendo a mis años. ¡Opa! Arturo Galarza, Luis Esteban Galarza, cómo no recordarlos. Vinieron del Paraguay y también marcaron historia en el fútbol boliviano. Tuve se me olvidó su apellido, de este arquero del conjunto de Bolívar, argentino, Argüello. Con él tuve una anécdota con el Mono Argüello. Estábamos, yo hace mucho tiempo la cobertura en Bolívar. Era de carácter Argüello, ¿no? Lo sacaron de quicio, era un clásico,
y los pasapelotas eran obviamente del plantel atigrado. A tal punto que Argüello le quitó el celular al niño, al pasapelotas, al alcanzabalones, lo tiró al piso y comenzó a pisar el celular, lo destrozó. Y después, para hacer tiempo, comenzó a hacer tecniquitas, pues Argüello. Estaba canchereando al rival, ¿no? Y bueno, ganó el partido el conjunto de Bolívar, ocurrió todo aquello. Y al día siguiente en Tembladerani, ya en la conferencia de prensa, le pregunto, ¿por qué se quiso hacer canchero y por qué destrozó el celular de un joven, ¿no? Me miró, salió de la testera y se fue caliente, abandonó la conferencia de prensa y tiró la puerta. No quiso dar una explicación. No quiso dar una explicación. No me importó, la verdad, porque es un jugador que sabía que se iba a ir extranjero. Agarré, me fui a las graderías que tenía Tembladerani, esas de madera, y me puse a observar la práctica. Ahí estaba conversando con los colegas, con los medios, y se me acerca el encargado de prensa de Bolívar, Lucho Montellano, me acordé de su nombre, hoy Luchito. entrenador, Luchito Montellano, hoy entrenador de fútbol también, Luchito Montellano, que había estudiado con Ángel Guillermo Hoyos, y me dice, Neto, quiere hablar contigo Argüello. Y yo canchero le dije, bueno, pásale mi número, le dije. Respiró. Yo le dije, pásale mi número, que me llame y hay que... No quiero hablar contigo ahorita en el vestuario, no tengo ganas de hablar con él, la verdad, le dije. No es conferencia, no es nada. El orgulloso eras tú entonces. Rey. Y agarró Chelito, el camarógrafo de Unitel, me dice, para cualquier cosa, prende el micrófono, porque el Chelo vivo, pues, lo iba a sacar seguramente en su programa. Yo agarro el micrófono de Unitel, lo deja prendido, y cuando voy allá a la entrada del vestuario, de entrada, agarró, me comenzó a gritar, y le dije, yo decía, ¿qué le pasa ya? Y tampoco me iba a dejar. Entonces hubo una discusión tan fuerte, Alberto, que al final se terminó tranquilizando el Mono Argüello, temperamental. Ya no quería referirse al tema, conversó conmigo y me dijo que le habían bajado el 50% de su salario por la conducta que había tenido Argüello con este jugador, por lo de Sobrador, por 2 meses. Claro. Entonces esa era su molestia, esa era su bronca. Lo sancionaron. Pero esa ha sido una de las experiencias dentro del periodismo deportivo, y hablando precisamente de los guardametas, que tuve ahí con el Mono Argüello. ¿Qué tal? Bueno, linda historia para quienes quieren incursionar en esto del periodismo deportivo, ¿no es cierto? Porque hay este tipo de anécdotas, ¿no? Sí, hay encontronosos con jugadores que a veces no tienen el mejor carácter y uno tiene que sobrellevar todo aquello, ¿no? Entonces, lo de Argüello y esa anécdota, un buen arquero. Ya en lo futbolístico para mí era un buen arquero. Sí, estuvo mucho tiempo en el conjunto de Bolívar, pero después de eso Alberto no renovó contrato. Bueno, la historia de Neto Funes con Argüello. Son las 12:42, la pausa y luego tenemos mucho más en Los Dueños de la Pelota. Los dueños de la pelota. Los dueños de la pelota. Jugamos en equipo. Sabor Gaucho, una marca registrada. Gordo, de las que te pedé, gordo. ¿Que yo me pierdo? Yo no me pierdo de nada, negro, si yo sé dónde estamos. Sabor Gaucho, ahora en Obraje, calle 17, detrás de la gasolinera. Pedidos al 278-8801. La calidad del arriero ahora es Sabor Gaucho. Este es un espacio solicitado por Innovación Humana. En la papeleta, busca el teleférico y vota Dotweiler. Dotweiler alcalde, el del teleférico. Este fue un espacio solicitado por Innovación Humana. En Samsung, todos somos hinchas incondicionales de la Verde y sabemos que cuando juega la Verde, la hinchada aparece en todas partes. Y Samsung tiene un sorteo para los que nunca dejan de alentar. Compra un producto Samsung en promoción y regístralo en nuestra página web para participar del sorteo de cientos de premios para hinchas incondicionales. Y la gran oportunidad de vivir la Copa en México con 2 viajes dobles al repechaje y 5 viajes dobles a los octavos de final. Mayor información en samsung.com.bo/hinchas incondicionales. Actividad autorizada y fiscalizada por la Autoridad de Juegos. Equipos homologados por la ATT. En
Entrena con los mejores equipos en las 3 sucursales de Energym El Primero, ubicadas en el Megacenter, Las Torres Mall y Acuazul de Miraflores. Y aprovecha nuestra balanza de bioimpedancia que mide con precisión tu grasa y masa muscular. En Energym Megacenter disfruta además de sauna, invita a un amigo y si se inscribe te damos 100 bolivianos de descuento. Mejores equipos, mejores resultados. Energym, el primero. Los dueños de la pelota. 12:45, tenemos 10 minutitos más aquí en Los Dueños de la Pelota a través de Radio La Cruz del Sur, 95.2 frecuencia modulada. Nos escribe Boris Gasbar, estoy leyendo los mensajes en vivo de lo que nos están escribiendo precisamente en la página de Dueños de la Pelota Bolivia en Facebook. Y dice, hola Alberto Nito, creo lo están promocionando a Algarañaz. Jejeje, personalmente me alegra que no lo hayan convocado porque es malo, solo para nuestra triste liga sirve. Contra Uruguay no la empujó, esa pelota con arco vacío. Saludos amigos, ¿te acuerdas del partido? Sí, por ese, no fallé, dice Algarañaz, en esa acción, solo que no llegué, ¿no es cierto? Y muchos le dieron con todo definitivamente tras esa jugada, pero lo que hizo ayer fue magnífico, fue extraordinario y está bien que los goleadores tienen eso, a veces se pierden y a veces reaparecen y hacen tremenda amistad con las redes, ¿no es cierto? Y esperemos que sea el caso porque de clasificarse la selección boliviana y si sigue jugando Algarañaz de esa manera, seguro que va a ser considerado por Oscar Villegas. ¿Tú crees para más adelante? Para el Mundial, si es que clasificamos a la Copa del Mundo. No, yo creo que ya tiene que por eso colgar te los digo, botines. si sigue jugando de esa manera, si en el próximo partido vuelve a hacer goles y si en un clásico vuelve a mostrar, porque cuando un delantero se destapa bien. Está bien, Alberto, pero Oriente Petrolera era un rival como para medir al Tigre ayer. Se defendió Tampoco. bien. Tenía Santa Cruz, ¿no es cierto? Que defiende bien. A Jordan Santa Cruz. Sebastián Álvarez también hizo un buen papel. Comenzó con algunas dubitaciones, pero después definitivamente Álvarez rayó a gran nivel. Creo que hizo un buen trabajo. Lo estuve siguiendo ayer en la transmisión de la tele. Y entonces se defendió correctamente Oriente y ahí apareció Algarañaz. Tengo el probable equipo que Bolivia presentaría frente a Trinidad y Tobago. A ver, Exter, póngame música de la selección boliviana de fútbol, porque con Pedro Alberto Funes, que últimamente le ha atinado a las convocatorias, a los 11 que va a presentar, che, Oscar debe decir mejor que se calle, Alberto. Pero si Oscar conocía mi lista. Claro. Se la mostré. Y te dijo que sí. Él sonrió, dijo, sí, puede que sea esa la lista. Y al final no nos equivocamos. Bueno, a ver, así forma la selección, o formaría la selección boliviana de fútbol. Es probable que el arquero sea Guillermo Vizcarra. ¿Cómo? Necesita ritmo de juego. Ya Lampe en el anterior partido demostró que está en un gran nivel y entonces hay que verlo a Vizcarra. Sí. ¿No es cierto? Porque no ha estado jugando y entonces hay que darle minutos de juego más allá de toda su experiencia. Entonces Vizcarra estaría en portería, Macazaga por derecha, Hakim y Richard Gómez los centrales y Dieguito Rodríguez o Vaca, Ervin Vaca. Ya. Ahí está una primera duda de Oscar Villegas por el sector izquierdo. En el sector del medio terreno, Cuellar, el volante de contención, Villarruel y Mateus. Melgar como extremo derecho, Nava como extremo izquierdo y el delantero sería Juan Godoy. Y está bien. De entrada lo pones a Juan Godoy vos. Es lo que recibí de información, creo que Godoy va a ir de entrada. Y está bien, porque tiene que demostrar que está para 90 minutos. No se puede quemar una variante, ¿no es cierto? Así por así. No se puede llevar a la selección boliviana de fútbol a un jugador que solamente te va a durar pues 45 minutos. Y que demuestre que está para 90, Juan Y que Godoy. demuestre que está para 90 claro. minutos. Sí. Ahora, tiene una buena alternativa ahí de recambio, ¿no es cierto? Con Víctor Ábrego, que también está haciendo goles. Sí, y es otra interesante. alternativa. Entonces, cualquiera de los dos que arranque va a ser bueno para la selección boliviana. Necesitamos jugar bien, ganar el partido y así viajar tonificados porque al día siguiente el plantel nacional agarra maletas. Se va a instalar directamente en Monterrey, en un lugar bastante alejado. Va a ser el búnker de la selección boliviana de fútbol. Es un centro de alto rendimiento donde va a estar la Verde. Y simplemente horas previas al compromiso contra Surinam estará llegando nuevamente hasta la ciudad, hasta el centro de Monterrey. Ahí se van a incorporar jugadores como Miguel Terceros, que no ha sido tomado en cuenta todavía en los partidos que tiene contra el Santos, pero bueno, su entrenador todavía lo sigue necesitando, sigue
siendo un jugador por lo menos para el recambio, aunque todavía no le haya tocado jugar por lo menos en el último compromiso. Y también va a tener partidos de carácter amistoso la selección boliviana de fútbol en territorio mexicano. A puertas cerradas. A puertas cerradas van a hacer los compromisos y ojalá que ya sea con el grueso de todos los jugadores, Pedro Alberto. Exactamente, es lo que se quiere para que Óscar Villegas ya pueda delinear el 11 titular que va a jugar. No hay por dónde perderse, ¿no? Simplemente es conclusiones en este partido de preparación, a ver quién llega en las mejores condiciones. Claro. Y así elegir el 11 que enfrentará a Surinam. Queremos la victoria, Neto. Ya comienzan a ponerse en su auge los nervios de cada hincha del fútbol boliviano. Estamos a 2 semanas exactamente. El próximo jueves estaremos jugando ese partido a las 19 horas. Se va a jugar el partido horario boliviano, 19 horas el partido ante la selección de Surinam. Toda la carne en el asador, ¿no es cierto? Es lo que pondrá Óscar Villegas. Con Lampe en portería. Yo ayer te daba dos alineaciones y las dos eran buenas, Alberto. Sí. Por derecha Medina, ya. Morales y Hacking como marcadores centrales, y por izquierda aparece Roberto Carlos Fernández. Muy bien, creo que no hay donde perderse, es lo que vino jugando, ¿no? Sí, en el medio terreno Héctor Cuellar, Ramiro Vaca y el jugador Robson Mateus. Y si pones 3 mixtos, lo saco a Héctor Cuellar y en esa posición lo pongo a Gabriel Villamil. Buena movida. Y sí. Adelante. Y adelante no hay por dónde perderse, por izquierda Nava, por derecha va a aparecer Miguel Terceros y el centro delantero yo estoy seguro que todavía va a ser Enzo Monteiro. Yo le pongo mis dudas. Peor si Juan Godoy hace goles frente a Trinidad y Tobago, que es probable, ¿no es cierto? Esperemos que se destapen, que si juega Víctor Ábrego haga lo mismo. Claro. Y que tengamos gol, y que si Robson en su momento hace goles, también que lo haga. Es decir... Yo estoy guardando, la verdad, de los mediocampistas, los remates de larga distancia. Robson ha marcado de muy buena factura. Y espero que continúe por esa senda. Claro, le pegamos bien de media distancia y es un argumento que tenemos que utilizarlo. Vamos a la pausa, somos los dueños de la pelota, 12:51. Los dueños de la pelota. Los dueños de la pelota. Jugamos en equipo. En Samsung, todos somos hinchas incondicionales de la Verde y sabemos que cuando juega la Verde, la hinchada aparece en todas partes. Y Samsung tiene un sorteo para los que nunca dejan de alentar. Compra un producto Samsung en promoción y regístralo en nuestra página web para participar del sorteo de cientos de premios para hinchas incondicionales. Y la gran oportunidad de vivir la Copa en México con 2 viajes dobles al repechaje y 5 viajes dobles a los octavos de final. Mayor información en samsung.com.bo/hinchas incondicionales. Actividad autorizada y fiscalizada por la Autoridad de Juegos. Equipos homologados por la ATT. Ser jurado en las elecciones subnacionales 2026 es un acto de responsabilidad ciudadana. Garantizas que el voto de cada boliviana y cada boliviano cuenten y que el proceso sea justo y legítimo. Este 22 de marzo llega a tu recinto electoral a las 6 de la mañana con tu cédula de identidad y memorándum de designación. Recibirás la maleta electoral e instalarás la mesa de sufragio. Elecciones subnacionales. Tribunal Electoral Departamental de La Paz. Conéctate a la velocidad que necesitas. En Sirio Telecomunicaciones te ofrecemos planes de internet de alta velocidad con precios accesibles para que navegues, estudies, trabajes y disfrutes sin interrupciones. Visítanos en Miraflores, Avenida Buche, esquina Guatemala, número 1180. Llámanos al 720-97-769 o 720-09-793. Sirio Telecomunicaciones, el internet que une tu familia. Internet para todos. Esta empresa está regulada y fiscalizada por la ATT. Sirio Telecomunicaciones. ¡No escuché la campana! Porque Mickey te ama. ¿Quieres ser un campeón? Practica con los campeones. Escuela de Boxeo Matador Mamani. Sé el mejor, sé todo un ganador. Aprende a ser un campeón. Escuela de Boxeo Matador Mamani. Contamos con los mejores instructores y entrenadores de Bolivia. Entrenamiento de lunes a viernes. Mañanas de 10 a 12 del mediodía. Tardes de 17 a 19 horas. Noches de 19 a 21 horas. Inscripciones abiertas. Entrenador Freddy Matador Mamani. Coliseo Cerrado Julio Porelli Viterito. 706-99-271. Escuche la campana. Un round más. Los dueños de la pelota. El próximo 27 de marzo debe jugarse la finalísima
partido entre Argentina y España. Que tendría que haberse desarrollado en los Emiratos Árabes. En Qatar, en todo caso. En Qatar, claro, en Qatar. que le pertenece a los Emiratos Árabes. Y los problemas bélicos han hecho de que la FIFA comience a buscar un nuevo escenario. ¿Y va a ser Wembley? Era una posibilidad. Ah, ya no. Comenzó a manejarse el estadio Santiago Bernabéu, donde ayer se jugó tremendo partido y donde Real Madrid le ganó a Manchester City 3-0. Pero la Asociación de Fútbol Argentino, la AFA, no ha aceptado esa propuesta. Tú recordarás que en Real Madrid se lesionaron varios jugadores por las características de ese campo de juego. Por el suelo retráctil que tiene el Bernabéu. Muchos se han lastimado la rodilla en ese campo de juego. Un poco duro, dices tú. Sí, entonces seguramente que todo esto está considerando la gente de Argentina, no se ha determinado. Además, ese día 27 de marzo, el viernes, hay un partido en ese escenario, Marruecos y Ecuador, porque es una fecha FIFA, recordarás. Entonces es poco probable que el Bernabéu sea elegido. A ver qué es lo que finalmente decide la FIFA, porque ya estamos cerca de esa fecha y Argentina y España quieren saber dónde van a jugar la finalísima. Estoy observando en este momento medios españoles, por ejemplo, pero también hay un medio argentino que dice finalísima. Se desató una guerra entre Argentina y España por saber precisamente dónde se va a jugar. Claro, Argentina seguramente quiere un escenario y España quiere otro, ¿no? Europa propuso al Santiago Bernabéu como sede para la finalísima. AFA se negó y empezó un juego cruzado. Bueno, mira vos, yo creo que la FIFA ya tiene que dar una respuesta sólida en ese sentido para saber dónde se juega el 27 de marzo esa finalísima. Exactamente, Pedro Alberto Funes. Se nos acabó el tiempo. Nos vamos, qué rápido, ¿eh? Además Qué rápido. tengo hambre, che. Sí. Vámonos, sabor gaucho entonces. Bueno, gracias Neto, nos reencontramos mañana a las 9 muy temprano. Un abrazo, Pedro Alberto Funes, mañana con más información y como siempre, esté atento a nuestras redes sociales, dueños de la pelota Bolivia. Buen provecho, gracias y hasta luego. La democracia no se construye solo con discursos, se necesitan aprendizajes y compromisos. En las elecciones, cada jurada o jurado electoral es un guardián del voto ciudadano. Tú has sido sorteado como jurado y el país confía en ti. Para cumplir tu deber con responsabilidad, debes acudir a la capacitación electoral. Elecciones Subnacionales 2026. Yo soy jurado. Soy jurado. Soy jurado. Con tu voto construimos democracia. Órgano electoral plurinacional. Consultorio Jurídico Camacho Reinaga. Asesoría jurídica en declaratoria de herederos, división y partición de terrenos y casas. Procesos de asistencia familiar, incremento, disminución y cesación. Usucapión, reivindicación para recuperar tu casa. Correcciones de nombres y apellidos ante derechos reales. Cambios de jurisdicción. Trámites ante registro civil. Cancelación de dobles partidas de nacimiento y matrimonio. Procesos ejecutivos y coactivos de cobros de deuda. Anotaciones preventivas ante derechos reales. Procesos penales y todo problema jurídico. Consultorio Jurídico Camacho.